Estimados hermanos, hermanas, como cada mes les comparto esta breve reflexión de un texto bíblico para que profundicemos juntos, ¿verdad? Un poquito el mensaje, la buena noticia del Señor, porque necesitamos en nuestra vida cristiana tener este encuentro con el Señor, en la oración, a través de también de los sacramentos, de otras instancias, pero especialmente a través de la palabra. De este domingo 2 de octubre, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del 3 al 10. Lo voy a leer y después vamos a destacar algunos puntos. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien prepárame la mesa y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido? ¿Y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mande, digan: somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Destaco entonces algunos aspectos de esta palabra. Dijo Jesús a sus discípulos. Siempre el Señor va orientando a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores. Siempre les va mostrando el camino. Muchas veces esa palabra, esa invitación que les hace, es difícil, porque la vida cristiana tiene también esos aspectos, ¿verdad?, de dificultad para nosotros. Pero siempre el Señor, siempre el Señor está ahí. Está, como digo, orientando como buen padre, como buen Señor a sus seguidores. Esta relación de Jesús con sus apóstoles, discípulos, seguidores, que va creciendo cada día más y los va formando en el caminar. ¿Qué les dice? Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si tu hermano. Esto es muy, muy interesante, porque el Señor nos dice si el otro peca, si no es tu hermano. Es decir, le da a conocer a los discípulos que el otro es su hermano. Su hermano, su hermana. Eso yo creo que es importante no pasar de largo por eso. Dice, y si se arrepiente, perdónalo. Aquí entramos en una dimensión, en esta primera parte del Evangelio, muy, muy compleja, podríamos decir, difícil,
porque el Señor nos invita al perdón. El perdón que sabemos que nos cuesta a todos y no siempre damos esos pasos que el Señor desea. Y después dice, si vuelve a pecar 7 veces al día contra ti y vuelve diciendo me arrepiento, perdónalo. O sea, insiste en este punto, ¿verdad? Parece que no basta una vez, sino que si vuelve otra vez, perdónalo. El perdón pasa a ser una de las dimensiones más profundas de la vida cristiana y por tanto creo yo una de las más difíciles. Porque en nosotros habitan esos sentimientos de orgullo, de egoísmos, de envidias también, de celos, bueno, en fin, que nos cuesta a veces dar ese paso. Tendemos más bien a la indiferencia o al rencor o al olvido, pero nos cuesta a todos. Aquí, en este punto, si nosotros no experimentamos el perdón de Dios o no hemos experimentado el perdón de Dios profundamente, es difícil, por lo tanto, dar estos pasos que el Señor nos dice, que nos dice ahora a nosotros. ¿Ah? En ese tiempo se los dijo a sus discípulos, hoy a nosotros también, que queremos ser discípulos y discípulas. Estar pronto a perdonar, estar lento a condenar. Pero como digo, aquí pedir la gracia de que nos sintamos profundamente perdonados y perdonadas por el Señor. Así podremos dar pasos de perdón frente al hermano o a la hermana. Como digo, no al otro cualquiera, al hermano o a la hermana. Por eso a continuación los apóstoles le dicen a Jesús en este diálogo, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe porque lo que tú nos estás diciendo es difícil. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? ¿Cómo podemos dar esos pasos? Aumentanos la fe, primero para creerte a ti, Señor, que lo que tú nos dices es lo mejor para nosotros. Aumentanos la fe, Señor, para creer que a través del perdón está también la salvación. A través del perdón llegamos a ti. A través del perdón mostramos tu misericordia, tu compasión. Aumentanos la fe. Qué importante ese pedido, ¿verdad?, de los discípulos. Hoy día también nosotros, ojalá que con mucha humildad, pero permanentemente, elevemos esa oración al Señor. Señor, aumentanos la fe. La fe, la vida cristiana, viven tiempos difíciles, ¿verdad? Y si no la alimentamos, si no la cultivamos, la fe puede debilitarse o perderse, porque es un regalo, es un don de Dios que nosotros tenemos que cultivar. Aumentanos la fe porque muchas veces dudamos, nos cansamos, porque nos desilusionamos también. Y este pedido, como digo, de los apóstoles, podría también ser nuestra oración cotidiana, todos los días, ¿verdad? Rezar esta frase: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos, como digo, de esta gracia para entenderte, para comprender tu mensaje, para comprender tu invitación, especialmente al perdón. Que en nuestra vida, que en la vida comunitaria, en la vida familiar, tanta falta nos hace. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a aquel que tenga a mi lado, situaciones a veces que se arrastran por mucho tiempo.
Y sabemos que cuando damos ese paso nos liberamos. El perdón libera. Yo creo que una de las cosas que más libera es el perdón. Y también cuando a uno le piden perdón, se produce un encuentro muy bonito donde lleva a una mayor cercanía, a una mayor alegría y por tanto, ¿verdad?, a una mayor liberación en nuestra vida. Es cuando la experiencia que muchas personas cuentan cuando a veces se confiesan y reciben el perdón de Dios, es como una liberación, ¿verdad? Creo que una de las cosas más nobles de la vida cristiana, más difíciles, pero con la gracia de Dios podemos dar estos pasos, ¿verdad? El perdón. Por eso también nosotros decimos: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿verdad?, y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Es decir, nos da a conocer el Señor también a nosotros que nuestra fe es muy débil, ¿ya? Es muy pequeña. Y por eso necesitamos permanentemente que el Señor nos aumente esa fe. Porque somos débiles en todo sentido. Somos frágiles y en la fe también. Y ojalá que esta palabra nos lleve, ¿verdad?, a hacer esta súplica al Señor permanentemente en nuestra vida y que tomemos en serio la fe que nos regala, porque como digo, la fe también es un regalo, es un don que está ahí y que nosotros hemos experimentado o queremos experimentar mucho más fuerte y que tenemos que cultivar y que tenemos que hacer crecer para que también podamos suscitar la fe en otras personas. Y después el Señor, a partir de un ejemplo que Él coloca acá en el Evangelio, nos llama a tomar conciencia de que somos simples servidores, que no nos vamos a creer por seguir al Señor ni por tener fe, aunque sea pequeña, ¿verdad?, sino que tenemos que cumplir con para lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Solo cumplir con nuestro deber, nos dice acá. Somos simples servidores. Cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no nos gloriemos, como diría San Pablo, en nosotros, sino que gloriémonos en el Señor. El servicio es esa manera que nosotros tenemos para expresar nuestro amor a Dios y por tanto nuestro amor al prójimo. El que ama, el que perdona, el que cree y el que sirve. Son las dimensiones que estamos llamados a vivir aquí y ahora. Estamos aquí para amar y para servir, para perdonar y para creer. Y el servicio se transforma entonces en esa expresión, como digo, del amor, del perdón de Dios. Cuando yo experimento ese amor de Dios, ese perdón, me lleva a la vida, me lleva al Señor a preocuparme del otro y a servir humildemente, sabiendo que todo es regalo de Dios, que como digo, no me voy a gloriar en lo que yo soy, en lo que tengo, en lo que creo, sino que solo en el Señor. Somos humildes servidores, simples servidores. A veces podemos tener la tentación de ser reconocidos, de que nos valoren mucho más. A veces no sucede así, ¿verdad? O se nos reconozca. Pero frente al Señor es Él el que tiene que aparecer, es Él el centro de nuestra vida. Y
Y ojalá que Él nos dé esa humildad para ser sus discípulos y discípulas servidores de nuestros hermanos y especialmente del perdón. Servidores del perdón. Podríamos colocar como ese título a este texto, o más bien un resumen, ¿verdad? Ser servidores del perdón con nuestra fe puesta en Jesucristo. Nuestra vida quizás tome más fuerza, nuestra vida cristiana, y nos acerque más al amor de Dios, a ese amor de Dios, a esa misericordia que nosotros tenemos que mostrarle a los demás. Les invito a que podamos acudir a este texto de San Lucas 17 del 3 al 10 de este domingo 2 de octubre de 2022, porque seguramente vamos a ir descubriendo a lo mejor otros aspectos de nuestra vida y rezamos y nos encontramos con Jesús. Esa es la idea. Mi intención es solo abordar algunos puntos para que nosotros acudamos al texto, nosotros nos encontremos con el Señor, que será siempre lo más importante, encontrarnos con el Señor para que Él convierta nuestra vida, demos paso de conversión. ¿Y qué mejor dar paso de conversión en el perdón, en saber perdonar, en saber aceptar el perdón y en sentirnos profundamente perdonados, perdonadas por el Señor, que es compasivo y misericordioso? Pero con nuestra respuesta a través de la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Necesitamos creerte, creer lo que tú nos dices. Necesitamos creerte para seguirte con más alegría, con más esperanza. Necesitamos creerte como hijos e hijas de Dios para anunciar también el reino, la buena noticia del amor de Dios a tantos hermanos y hermanas que necesitan. Acudamos entonces al texto y descubramos también lo que el Señor, como digo, nos quiere decir a cada una de nosotros. Les deseo que estén muy bien, que nos acerquemos siempre al Señor, y que mejor a través de la palabra, de la buena noticia de salvación. Que Dios les bendiga, que les cuide.